¿Qué le ha parecido meditar en Hebreos capítulo 2? No sé a usted, pero a mí me persigue toda la semana, no solamente lo que voy a hablar la siguiente, sino lo que hablé la anterior. ¿No le ha pasado eso? Meditar en el Señor Jesucristo de esta manera tan detenida y de esta perspectiva que aporta Hebreos capítulo 2, la cual, ¿se acuerdan? El capítulo 1 trata acerca de la divinidad del Señor Jesucristo, pero el capítulo 2 trata acerca de la humanidad del Señor Jesucristo. Del versículo 5 hasta el versículo 18, ese es el tema. Habiendo no de olvidar que los primeros 4 versículos son una exhortación fuertísima, durísima, a no menospreciar la salvación que nos ha venido por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted me acompaña a la lectura de la palabra de Dios para hoy, volveré a leer Hebreos capítulo 2, versículos del 5 al 18, aunque en particular hoy nos vamos a centrar en los que son 14, 15 y 16. Espero que el tiempo nos alcance para todo lo que tiene el 14, 15 y 16, pero al menos lo vamos a tratar, lo vamos a intentar. Si tiene la lectura de la palabra del Señor, le es posible, póngase de pie para la lectura de la palabra de Dios. Este libro es como ningún otro. No hay otro libro como este. El autor es Dios y por eso nos acercamos a Él con profunda reverencia a leer Hebreos 2 del 5 al 18. Lo leo yo, usted me sigue, por favor. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? O el hijo del hombre para que te intereses en él. Le has hecho un poco inferior a los ángeles. Le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Por tanto, el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu Hijo Jesucristo. Qué deleite es meditar en Él. Cómo calma, sacia el alma, la llena de paz, de gozo. Nos conmueve, Señor, tanto amor derramado por nosotros en Cristo. Porque de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Hay vida eterna en Cristo Jesús y está disponible hoy y nos has participado de ella, y por eso nos gozamos en Cristo una y otra vez, todos los días. Por tu gracia hemos hecho de Cristo nuestro centro de nuestra vida. Todo está organizado alrededor de Él, porque todas las cosas son de Él y por Él y para Él, y por eso a Él es la gloria. Graba tu palabra en nuestro corazón, Señor. Hazla
pan para nuestra alma en este momento, pero luego semilla para llevarla en la semana al compañero de trabajo, al que se sentó junto a nosotros en el microbús, al de la tienda de abarrotes que nos vende a cada rato. A todos, Señor, todos necesitan saber de este gran Salvador, para que tú llames a salvación a los que has escogido. Enséñanos y dirígenos. Ilumina nuestro entendimiento. Echa luz sobre el texto. Haz a un lado al predicador, Señor, y toma tú el centro. Haz lo que nosotros, nadie aquí puede hacer, ni por el ensayo, ni por el estudio, ni por nada, que es hacer un pueblo cada vez más santo, y que en este lugar sea un centro donde tú transformes vidas hoy y siempre, por el uso de tu palabra. Amén. Tome su lugar, por favor. Es difícil tener que darle una introducción a esta predicación nuevamente, porque ya llevamos varios domingos, e incluso en la misma sección, en los versículos 5 al 18. Me preguntaban el título hace rato, ¿verdad? El de siempre. Sí, parte, pues no sé, van como 46, ya perdí la cuenta de cuántas partes van de esta serie, verdadero Dios, verdadero hombre, pero usted la sabe, y solamente a manera de breviario le tengo que decir, el autor de Hebreos expone por qué Jesús tenía que ser hombre, de a qué grado se humanó, y cuáles fueron los propósitos de el haberse encarnado. Eso que la gente le llama Navidad, la época de Navidad. Ahora usted tendrá que recordar, ¿verdad?, que la Navidad es Cristo. Este tiempo no puede tener otra razón de ser. Hay creyentes, fieles creyentes, que deciden no celebrar la Navidad. Y bueno, ese es asunto de ellos. Está bien, si así creen que es lo correcto, pues está bien, ¿verdad? ¿Quién les dice, quién les impone, quién les manda? Pues nadie, ¿verdad? Lo que sí le tengo que decir es que en nuestra iglesia decidimos desde el inicio que tendríamos un tiempo especial de celebración, no porque sea una época de dar y compartir, no porque sea una época mágica, no porque sea la época donde todo puede suceder. ¿No ha visto los comerciales? Qué tristeza da escuchar que ese sea el pensamiento detrás de una celebración que inició temprano en la era de la iglesia, para afirmar una verdad crucial para todo creyente. No puede ser de otra forma. Una persona no puede llamarse creyente, salvo, hijo de Dios, si no afirma la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La persona, obra de nuestro Señor Jesucristo, fue atacada desde el inicio del cristianismo, ya lo hemos dicho. Incluso, ¿verdad?, algún día yo creo que les vamos a dar pues un poco de historia de la iglesia para que apreciemos todo lo que Dios ha hecho y cómo hemos llegado hasta acá y cómo llegó el evangelio hasta nosotros. Pero una de las cosas que se decían al inicio de la era del cristianismo era que el Señor no había sido verdaderamente hombre, incluso que ni siquiera sus pies, siendo divino, ni siquiera sus pies habían tocado el piso, sino que caminaba pero iba flotando a cierta distancia del piso. Yo sé que suena a locura, hermanos, pero había quien sí lo profesaba. Para afirmar la encarnación, la verdad necesaria para la salvación de que Cristo es verdadero Dios, los creyentes empezaron a celebrar su encarnación, a conmemorar su encarnación. No tenemos la fecha en que nuestro Señor Jesucristo nació, y qué bueno, porque no celebramos una fecha, celebramos un evento. Lo más probable es que no haya sido en diciembre, y menos el 25. Eso se hizo tiempo después para competir con el culto al Dios del sol de los romanos. Lo más probable es que no haya sido así. Pero de todas maneras, la necesidad que tenemos nosotros de afirmar eso surge de la palabra de Dios. Porque Cristo es el Salvador, y para ser Salvador tenía que haberse hecho hombre sí o sí. Por eso desde el inicio, en el versículo 5 al 8,
el escritor de Hebreos habla de nuestro Señor Jesucristo como hombre citando el Salmo 8. ¿Quién es el hombre? Lo coronaste de honra y gloria, pero no vemos que el hombre tenga control sobre todo. Sin embargo, vemos a Jesús, quien sí tiene control sobre todo. Usted puede ver esa gran verdad de la Escritura en que nuestro Señor Jesús sí tiene absoluto control de todas las cosas que suceden. Y luego habló del Señor Jesucristo como poco inferior a los ángeles, y lo hablamos, lo dijimos, lo explicamos. Con eso no se me debe confundir pensando en que inferior en su divinidad. No, Él nunca dejó de ser divino, sino que se limitó como los hombres, y en ese sentido fue inferior a los ángeles por un breve tiempo, nada más. Pero además de eso, ¿verdad? Los siguientes versículos, el grado de identificación, el grado de empatía del Señor Jesucristo en el versículo 10 dice: hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación, es decir, el fundador de nuestra salvación. Y luego el versículo 11 es un tesoro de cristología. Es un tesoro de cristología porque habla del que santifica como el Señor Jesús, y para santificar tiene que ser Dios, pero luego dice: no se avergüenza de llamarlos hermanos, y para ser hermano de los hombres tiene que ser hombre. Entonces, tan solo en el versículo 11 usted tiene los dos lados de la persona del Señor Jesucristo, su lado divino y su lado humano, en un solo versículo. Me humilla esto, hermanos. Es posible. ¿Sabe usted que es posible que este libro de Hebreos sea una predicación de alguno de los primeros predicadores cristianos? Quizá Apolos. Una predicación transcrita y que luego se le acomodó al final un saludo para poderle enviar. ¿Sabe usted eso? Imagínese poder decir, yo sé que esto es palabra inspirada por Dios, pero imagínese poder decir tanto en tan poquitas palabras. Todo lo que está encerrado en el versículo 11. Ahora, para hablar de a qué grado se empatizó con nosotros el Señor, también cita el Salmo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Un día, se lo dije la semana anterior, un día nuestro Señor Jesucristo va a ser parte de los adoradores de Dios. Es decir, a tal grado se identifica el Señor Jesucristo con los creyentes que un día Él también se unirá al coro que canta su Padre. Le estaba hablando de esto a mi hija y a mi esposa, y decía mi hija: entonces no le debemos cantar a Jesús. No, sí le cantamos a Jesús, pero un día Jesús mismo, pues dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que además de ser su Padre, es su Dios, también es un adorador. Un día nuestro Señor estará parado junto a la congregación cantándole a su Padre. Eso es lo que dice el Salmo 22, eso es lo que rescata el escritor de Hebreos. ¿Qué tanto se identifica, qué tanto empatiza que se vuelve un adorador más dentro de la congregación? Y no solo eso. Yo confiaré, se hizo dependiente del Señor, citando a Isaías 8:17 y luego Isaías 8:18. He aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Y por hijos se refiere a todos los creyentes en Cristo Jesús que son contados como hijos de Dios. No los hijos de Jesús, sino los hijos de Dios. Aquellos que somos adoptados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted no había recapitulado eso entre semana, le acabo de hacer un breviario de lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos del 5 hasta el 13. Ahora entremos al 14, 15 y 16, o hasta donde lleguemos, porque hay muchísimo que decir. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo. Pausita hasta allí. Quizá usted quiera poner allí una notita en su Biblia, si es como yo, ¿verdad? Que subraya, que escribe en su Biblia. Quizá usted lo que quiera hacer es poner una notita en su Biblia que diga: por cuanto los hijos participan de sangre y carne. ¿Por qué de sangre y carne? Porque en el idioma original primero aparece la sangre y luego la carne. ¿Y qué diferencia hace eso, pastor? Bueno, que
es una expresión idiomática que utilizaban los rabinos para referirse a la humanidad. Es meramente una expresión idiomática. Es decir, era otra forma de decir se hizo humano. Entonces no se clave en su pensamiento solamente con la cuestión de la carne, músculos, piel, etcétera, y la sangre, este fluido que lleva el oxígeno a todas las partes del cuerpo por medio de las venas, etcétera. Sino que es una manera de decir, porque los que pretendía salvar eran humanos, él se tuvo que hacer humano. Eso es lo que está diciendo aquí. Así que, es una expresión que nos dice, les voy a decir la conclusión. Después de que les he hablado de la humanidad de Jesús, tengo que concluir diciéndoles, así que se hizo hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. Por cuanto los hijos participan de sangre y carne, por cuanto los hijos son hombres. Nuestro Señor Jesucristo fue anunciado, ya hace rato leíamos, porque nos es nacido un hijo. Refiriéndose a que sería hombre. Ese es Isaías 9:6. ¿Qué le parece Isaías 7:14? Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Note por favor que se habla de un hombre. Tendría que ser hombre. ¿Qué le parece Juan 1:14? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se tuvo que hacer hombre, porque los que pretendía salvar eran hombres. Ahora, cuando digo pretendía, escuche bien que solamente estoy diciendo a ese propósito se encaminaba. No que no lo haya hecho, por supuesto que lo logró. Pues véanos aquí. ¿Qué le parece 1 Timoteo 3:16? Porque él fue revelado en la carne, vindicado en el espíritu, visto por los ángeles, proclamado en las naciones. Él fue revelado en la carne. Dios, el Hijo, se reveló en la carne. Así que tome esta expresión de Hebreos 2:14, sangre y carne, como simplemente diciendo se tuvo que hacer hombre. Se tuvo que hacer humano, porque los que iba a salvar son humanos, él se tuvo que hacer humano. Escuche ahora la siguiente parte. La siguiente parte es más compleja en este versículo 14. Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Escúchelo con atención, escuche cómo se oye, trate de entenderlo. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Con su muerte Jesús derrotó a un ser espiritual. Por favor, escuche eso. Al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Y ahorita le procedo a explicarle. Solamente déjeme decirle otra nota importante. Cuando dice allí, participó, viene de la expresión esta que quiere decir comunión, koinonía, tener algo en común. Él tiene en común un cuerpo como el nuestro. Déjeme hacerle una preguntita. ¿Usted le tiene miedo a algo? Y antes de estar viendo sus respuestas, ¿verdad? En su cara, o que me hagan muecas para decirme algo, que a lo mejor me va a decir a las arañas, pastor. Hombre, hay un chorro de arañas venenosas. Y luego ahí donde vivo salen las violinistas. O a lo mejor, ¿verdad? Al dentista, sin ofender. Alguien hasta hizo el ruidito, Emilia. Yo no fui, ¿eh? Alguien hizo bzzz. Yo no fui al dentista. Un miedo común a los hombres es el miedo a la muerte. Y escuche, por favor, porque hay que diferenciar. Una cosa es tenerle miedo a morir, que es el proceso de decadencia del cuerpo, quizá a través de una enfermedad o de manera natural, que va limitando las capacidades, que va limitando los movimientos, que nos vuelve dependientes de otros familiares o incluso médicos. Una cosa es el miedo a morir. ¿Cómo me va a llegar ese proceso hasta ese momento final? Y otra cosa es el miedo a la muerte. Y no hablo a la muerte a la calaca esa que andan adorando. No hablo de eso.
Me refiero a ese telón que hay que cruzar y que no sé qué hay del otro lado. Ahora, podría decir, pastor, tenemos la Biblia, por supuesto que sabemos. No, piense ahorita como era antes de creer en Cristo, y piense como los que no creen en Cristo. Para ellos pensar en la muerte era como para usted y para mí antes de venir a Cristo. ¿Qué hay después? ¿Quién sabe? ¿Y qué tal que está todo oscuro? ¿Y qué tal que es una caída libre para siempre? La sensación de estar cayendo para siempre. ¿Y qué tal que el infierno sí existe? Bueno, como creyentes sabemos que sí existe, pero antes de venir a Cristo decíamos, ¿y qué tal que sí? Y que hay que ir allí a quemarse eternamente y escuchar gritos en un lugar negro, no hay luz. Es estar como ciego, quemándote para siempre, siendo carcomido por las llamas y siendo carcomido por gusano. Dice ahí, el gusano de ellos no muere. En un eterno proceso de putrefacción, pues. ¿Se imagina usted? Ese es el miedo a la muerte, no el miedo a morir. Pero yo estoy aquí esta semana y si Cristo no viene y me da vida, la próxima semana para decirle que gracias a Jesús ni usted ni yo tenemos razón para tenerle miedo ni a la muerte ni al morir. Porque por su sacrificio, según el autor de los Hebreos, Él ya allanó el camino para nosotros. Ahora, los versículos 14 al 16 hablan que Él le quitó lo horroroso a la muerte, a lo desconocido, a la vida después de esta vida. Pero los versículos 17 y 18 hablan que Él le quitó lo horroroso al proceso de morir. Ahora le voy a decir una cosita. Estos lectores de Hebreos no lo sabían, pero estaban a poco tiempo de sufrir una persecución horrorosa. Les llegó esta carta para prepararles para aquello. No le tengan miedo ni a la muerte ni al morir, ni al momento ni al proceso que conduce a ese momento. Y a veces me pregunto, hermanos, como aquella canción de este hermano cantante Marcos Vidal, que empieza preguntándole, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Y dónde está el Dios de no sé quién? Pero luego, como si Dios le contestara, le dice, ahora déjame preguntarte, ¿dónde están los hombres como José? ¿Dónde están las mujeres como Esther? Yo a veces me pregunto, ¿en qué momento como cristianos dejamos de ser creyentes como los de la iglesia primera? ¿En qué momento dejamos de ser creyentes como los que iban a morir al circo romano? El pastor John Piper dice, hay un abismo que separa a los creyentes que morían en el circo romano de aquellos que les cuesta trabajo salir de la cama el domingo para ir a la congregación de la iglesia. Hay un abismo de distancia. Y no es que haya dos categorías de creyentes, es que si eres creyente vives de este lado, con un tono invencible, con un espíritu indestructible. Hay mucha diferencia, hermanos, entre el que la piensa para venir al templo y el que está dispuesto a enfrentar persecución por su fe. Bueno, yo espero que este texto nos equipe para lo primero. Él, Jesús, igualmente tuvo en común, participó, koinenó, pues, koinonía, de comunión, también de lo mismo, o sea, de sangre y carne, de humanidad, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, del diablo. ¿Sabe cuál es el arma favorita de Satanás? Ni siquiera es la muerte. Su arma favorita es el pecado.
Si Satanás logra mantener a alguien lejos de Cristo, sin arrepentimiento de sus pecados, o sea, sin salvación, por él mejor, porque lo va a hacer compañero eterno suyo en el infierno. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor se refirió a Satanás de una manera muy particular en Juan capítulo 10? ¿Se acuerda? Le llamó ladrón en Juan 10:10. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mantenga eso en su mente tantito. La idea de Satanás, si puede, es matar. ¿Se acuerda que le trajeron al Señor un muchacho poseído por demonio que lo lanzaba a las llamas? ¿Por qué los demonios procurarían que este muchacho muriera? Porque si muere sin alcanzar salvación, su alma se pierde eternamente. Entonces, si ya peca y muere, su alma se va al infierno. Por eso es que a Satanás le encanta matar, para acabar con la gloria de Dios, con un alma que le dé gloria a Dios. Ahora, el ladrón viene a robar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia. Y como Él es el buen pastor, Él da su vida por las ovejas. Por medio de la entrega de su vida, nuestro Señor Jesús le quitó lo horroroso a la muerte. El mayor horror que cualquier persona debería tener en su vida es comparecer ante Dios después de esta vida desprovisto de cualquier modo de justificarse delante de Dios. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste? No tengo cómo defenderme. El momento más horroroso que cualquier persona podría llegar a vivir es presentarse delante de un Dios vivo sin tener manera de responder contra las acusaciones que se hagan en su contra. Ese es el horror de la muerte. Y a lo mejor alguien podría decir, bueno, pero casi nadie piensa así. O sea, ¿quién está pensando, cuando voy a ir a comparecer? Si pensaran así, al menos tratarían de ponerse media cuentas con Dios o algo. No, es que aunque la gente no lo sepa, no lo conozca o no lo quiera reconocer, eso es inminente. Está escrito, ¿qué? Que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Ahora, una cuestión interesante al respecto de esto es que no seremos juzgados inmediatamente después de la muerte. Lo que el autor allí quiere decir es inapelable, inamovible, todo mundo tiene una cita con Dios sí o sí. Hace años, allá en la frontera de aquel lado de Estados Unidos, pasaban un comercial de una iglesia y era un joven que se estaba vistiendo, ¿verdad? Salía de bañarse y se peinaba, se ponía su camisa y luego su traje. Se estaba preparando como para un baile de esos, ¿verdad? Que hacen allá en la cultura americana, donde van los muchachos y muchachas muy bien arreglados. Entonces se estaba preparando así muy elegante. Y luego habría siempre digo sarcófago, pero ese es el de Drácula. ¿Cómo se llama? Féretro, gracias. Y luego habría un féretro y se metía él y se acostaba y cerraba la puertita. Y salía el nombre de la iglesia y decía, te ayudamos a prepararte para tu cita más importante. Hermano, hermana, amigo, amiga, sea que nos conozcamos o no, déjeme decirle amigo por esta mañana, porque me interesa su alma. Usted tiene una cita con Dios, le guste o no. Y va a tener que responder por todos sus actos. Y si usted no cree en Cristo Jesús y su vida ha sido transformada, ese es el pensamiento más horroroso que espero que le siga hasta que se entregue a Cristo.
y que no lo deje dormir. Aquí ha habido gente que no lo ha dejado dormir ese pensamiento, gloria a Dios. Porque todos vamos a comparecer ante Dios. Y lo más horroroso que podría ocurrir es morir sin haber conocido a Cristo Jesús, sin haberle rendido la vida a Él, sin haber recibido la salvación, y la santificación que acompaña a la salvación verdadera. No hay nada más horroroso. Pero por medio de su muerte Jesús le quitó el horror a eso. Por medio de su muerte Jesús quitó el horror. Ahora, ¿cómo es que Satanás podría usar esto en contra de la humanidad? Pues manteniéndola cautiva, manteniéndola engañada, haciendo muchos idolitos que se parezcan a Dios, pero que en realidad no salven. Muchas cositas a las que se les ora, pero tienen ojos y no ven. Le estaba explicando eso a mi hija, no sé si hoy en la mañana o ayer, y me dice, pues es que siempre están así. Exactamente. La Biblia dice, y le leí, tienen ojos pero no ven, tienen pies pero no andan, tienen boca y no hablan. Como ellos se hacen todos los que les adoran. Y acaba de pasar el 12 de diciembre. Lo cual, hermano, espero que usted no se llene de arrogancia y diga, oh Señor, qué barbaridad. Sino que le duele el corazón ver los cientos de miles que fueron a adorar una muñeca. Que se compadezca de sus almas, porque usted y yo estaríamos haciendo lo mismo o cosas peores de no haber sido por la gracia de Dios interviniendo en nuestra vida. Compadézcase. Duélase. Si usted salió a la calle el 12 de diciembre, estoy casi seguro que vio por lo menos unos cuantos peregrinos. En bicicleta, a pie, arrodillados, pero vio a alguien. Es el segundo sitio religioso más grande del mundo. Solo la Meca de los musulmanes es más visitada que la Basílica de Guadalupe. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Hacer muchas cosas que parezca que salvan, pero que no salven. El único que pudo quitarle lo horroroso a presentarse delante de Dios desprotegido es Cristo Jesús. Ahora escuche bajo este contexto el Salmo 48:14. Escuche bajo ese contexto. Porque este es Dios, nuestro Dios por siempre jamás. Él nos guiará hasta la muerte. Lo impenetrable, lo desconocido que era la muerte, ahora se convierte en un lugar bien iluminado y brillante. ¿No le daba miedito de niño entrar a un cuarto oscuro? No decía, no, pero préndeme la luz. Y al principio a los padres nos da ternura, pero la 477 vez que nos dicen, pero préndeme la luz, ya así como, ya sabes que no hay nada, está bien. ¿No le daba miedito tener que ir al baño en la noche con todas las luces apagadas? Y ahí iba uno, ¿verdad? No había ni celular para echarse lucecita, bueno, cuando yo era niño, ¿verdad? Ahí iba uno y prendía, y todos los monstruos que estaban por caer se disipaban cuando uno prendía la luz, ¿a poco no? ¿Y qué hacía de salida? Se ponía en posición para correr, le apagaba y se echaba a correr. Pues no me vayan a agarrar de aquí al cuarto, porque bajo la protección de las cobijas ni el coco ni el señor del saco puede. La cobija es fuerte. Ya estoy abajo de la cobija, ya estuvo. Así parece con la muerte. Pero para el creyente va a haber más luz que en este mundo. Para los creyentes, ahí por fin vamos a poder ver cómo fuimos vistos y conocer cómo fuimos conocidos. Ahí por fin vamos a vivir bien. Si eres Cristo Jesús, lo peor que vas a experimentar en tu existencia está en este mundo y atrapado aquí. Si no has creído en Cristo Jesús, lo mejor que vas a experimentar en tu existencia está aquí. Después viene lo peor.
Con todo respeto lo digo por si estás viviendo algo muy feo, muy doloroso, muy triste, llevas años en esa situación, lo peor que vas a vivir no está aquí, va a estar después. Solo el creyente en Cristo, lo peor está aquí y se va a quedar aquí. De esos sueños de niño que nunca pensé que se me llegarían a cumplir, pero el Señor en su gracia me lo cumplió, fue conocer a un astronauta que vivió en la estación espacial, un hermano en la fe, y dio una conferencia magistral buenísima. Si la encuentro luego se las mando. Pero él decía, es impresionante estar allí flotando en la estación internacional, espacial internacional, y ver la pelotita azul y decir, todas las personas que conozco están allá abajo y todos los problemas que puedo tener están allí, en esa pelotita azul. Y todas las guerras y conflictos y crisis económicas están allí. Aquí no hay nada de eso. Un día, hermanos, vamos a estar a lo lejos diciendo, y todos mis problemas se quedaron allá. Porque para el creyente, para el que cree en Cristo, el que se ha abrazado de la cruz de Cristo y ha dicho, Señor, necesito tu misericordia, lo peor de tu existencia se va a quedar aquí. Después viene lo mejor. Cristo logró eso. Por eso dice que con su muerte le quitó lo horroroso. Despojó a Satanás. Con eso te intimidaba. Ya no. Saca algo más duro, le vas a poder decir a Satanás. Era todo lo que tenías. Se dice que Jerónimo, un creyente de los primeros siglos del cristianismo, fue quemado en la hoguera. Pero mientras que le encendían el fuego cerca, él dijo las siguientes palabras: traigan la antorcha más fuerte y pónganla delante de mi cara, que si yo tuviera miedo de la muerte, hace tiempo que le hubiera tratado de evitar. Y así fue quemado vivo por causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero no hablemos de siglos y siglos y siglos atrás. Estas historias usted las puede leer en la página de Puertas Abiertas. La historia de este hombre que creyó en nuestro Señor Jesucristo en un país musulmán. Y habiendo creído en el Señor, dijo, tengo que regresar a mi pueblo, allí nadie cree. Y se regresó. A los meses de notar su ausencia en las oraciones a Alá, su padre empezó a sospechar que algo raro había, que quizás su hijo ahora era un infiel. Por tanto, aunque era un hombre casado, su padre entró a su casa a buscar evidencias en su contra y encontró un libro, una Biblia. Así que le dio la opción: arrepiéntete y vuelve al Islam o yo mismo te mataré. Unos días después le dijo, hijo, vamos a nadar. Tengo ganas de ir a nadar al río contigo. Ellos partieron juntos, pero luego regresó el padre solo, negando haber salido esa mañana con él. Al ser interrogado por las autoridades, habiendo sido notoria la ausencia de su hijo, él confesó, yo mismo lo ahogué en el río por infiel. Cuando el Señor dijo que venía a poner espada entre padres e hijos, nuera, suegra, lo dijo en serio. Yo no sé cómo te hayan presentado el Evangelio, pero si te pintaron que todo iba a ser color de rosa, te mintieron. Cuando tú vienes a Cristo, te rindes completamente a Él. Ahora organizas tu vida alrededor de Él y de sus mandatos, aunque estos cuesten y en ellos se te vaya la vida. Eso es lo que quiso decir el Señor Jesús cuando dijo, toma tu cruz.
No estaba diciendo que te la cuelgues al cuello, aunque eso no tiene nada de malo, pero tampoco tiene nada de mágico, pero sí estaba diciendo, tienes que estar dispuesto a entregarlo todo por mí. No es que te la ganes. Él ya logró toda la salvación. Es que Él merece toda tu entrega. Él le quitó lo horroroso a la muerte. Y por eso dice, venció al diablo. Porque así, dice el versículo 15, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos de esclavitud durante toda la vida. Los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud. ¿Cómo esclaviza el temor a la muerte? Bueno, esclaviza simple y sencillamente porque intimida, paraliza, no hay atrevimiento para seguir a Cristo. Mejor que vayan otros. Aquí ya estuvo Nathan, mi amigo, y yo le tuve que pedir disculpas públicas a él y a otro hermano, porque por mucho tiempo yo les dije, no, estos dos son bien valientes. Pues ya escuchó sus historias, los han correteado leones, les han apuntado armas en la cara, ¿no? En países musulmanes. Han estado en países musulmanes donde van caminando y les gritan, infieles, infieles. Está la turba ya calentándose a ver si les hacen algo. Y yo por algún tiempo les dije, ustedes son muy, muy valientes. Les pedí disculpas públicas un día porque dije, ustedes no son valientes, ustedes aman mucho a Cristo. Es diferente. El que ama a Cristo estará dispuesto a tomar la cruz y seguirle a donde quiera que envíe. Porque ha sido librado del temor de la muerte. Porque la esclavitud, ese azaroso pensamiento de no sé qué va a pasar y tengo que evitarlo a toda costa, ya no domina tus decisiones, ya no domina tus emociones. Ahora eres libre de servir a Cristo, cueste lo que cueste. Este texto me ha respondido a mí una duda que yo empecé diciéndoles, ¿qué ha pasado entre aquellos primeros cristianos y los cristianos que hoy les pesan las cobijas el domingo en la mañana? O los varones que les pesan las cobijas el lunes a las 5 de la mañana. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está? ¿Cómo es mucho eso? ¿Cómo es un gran esfuerzo? Es titánico. Todos nos hemos parado y nos hemos desvelado la noche anterior y el otro día hemos tenido que ir a trabajar alguna vez en nuestra vida, ¿cierto o no? Todos. Pero cuando se trata de Cristo es que Él entiende que estoy cansado, estoy muy tronado, pastor. A los que estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. El evangelista Dwight Moody dijo alguna vez, me encanta su vida. Si no ha leído a Dwight Moody, por lo menos échese un videíto de YouTube de su vida. Va a llevarse unas leccionzotas. Él dijo alguna vez, la tumba ha perdido todo su terror. En mi camino al cielo voy a poder gritar, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y voy a escuchar un grito desde el Calvario, enterrada en el pecho del Hijo de Dios. ¿Sabe que mi hermano Bertoldo, que ya está en la presencia del Señor, él se vino a vivir del estado de Guerrero a la Ciudad de México? Y siempre vivió allí en la zona de la Jusco, y uno de mis tíos tenía su casa y está con el Señor allí en la zona de la Jusco. Cuando llegó él y nos invitaba y hacía carnita asada, ¿verdad? Estaba muy despoblado. O sea, era de los pioneros, ¿no? Casi iba en carreta para allá, mi tío. Entonces había un montón de alacranes por todos lados. Y siempre le dicen uno como niño, aguas, porque hay de los güeros y de los negros. Los negros pican y duele, pero ya. Los güeros, esos sí, son más problemáticos, ¿verdad? Y entonces, mi hermano Bertoldo, pues era el héroe de los niños. Porque él agarraba, buscaba así, levantaba las piedras y buscaba alacranes y los agarraba de la cola. Y entonces les quitaba el aguijón.
y los traía en la mano así como mascotita. Y andaba le digo que a los niños era así como, wow, Superman, porque le decía, ¿lo quieres? No, nada, yo lo veo, pero él sí lo traía. Bueno, nuestro Señor le quitó el aguijón a la muerte. Él es el verdadero héroe. ¿No clamó el apóstol Pablo también en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, las palabras que nos recuerda Dwight Moody? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Parece mensaje de culto fúnebre, pero eso tiene toda la Navidad. Eso tiene todo que ver con el nacimiento de Jesús. Porque si Él no se hubiera humanado, la muerte seguiría siendo un enigma lo que hay allá, seguiría siendo impenetrable, no sabríamos a dónde vamos y seguiría siendo horroroso porque de todas maneras vamos a tener que enfrentarnos al juicio de Dios, del cual llegaríamos desprovistos de cualquier tipo de defensa. Pero hoy tenemos un abogado y un currículum perfecto porque es el del Hijo de Dios contado a nuestro favor. Se va dando cuenta del tamaño de implicaciones que tiene la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pues eso es lo que dice el autor de Hebreos, versículo 16. Dice, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Ahora, este es un texto que a primera instancia parece facilito de interpretar. A primera instancia. Vamos con la parte más sencilla. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles. Le explico la palabra ayudar. La palabra ayudar quiere decir literalmente aferrarse para proteger. Hace algunos años íbamos caminando mi suegro, mi pastor Isaac y un servidor ahí por casa de mis suegros. De esas cosas, ¿verdad? Que me alcancé a percatar que un niño se echó a correr, se bajó de la banqueta, pero venía un carro acelerando. No había tiempo de decirle, hey niño, no había tiempo de decirle a alguien más, córrele. Me eché a correr y cuando vi que no iba a llegar, al menos le empecé a hacer señas al conductor para que se parara. Mi idea era, pues hacer señas, pero agarrar al niño de la mano y correr con él, ¿verdad? O sea, algo así. La idea que tiene aquí el autor de Hebreos es socorrer es aferrarte, correr para proteger. Como quien pudiera haber llegado con el niño a abrazarlo y hacerse a un lado. Entonces dice que Jesús, nuestro Señor, no socorre a los ángeles, no los abraza para protegerlos. Fíjese qué hermosa expresión para hablar de la salvación. ¿A quién abraza para proteger? A la descendencia de Abraham. Ahora, aquí viene la parte difícil, porque le está escribiendo a hebreos. Literalmente y sanguíneamente descendientes de Abraham. Entonces, ¿se refiere a los judíos o se refiere a aquellos de los que habló el Señor y dijo, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero en realidad son hijos del diablo, porque ustedes no tienen la fe que tenía Abraham? ¿Se refiere entonces a los judíos, descendientes sanguíneos de Abraham, o se refiere a aquellos que tenemos una fe como la de Abraham? Ay, ahora sí nadie me respondió, ahora sí los dejé callados. A los que tienen fe en el mismo Dios que tuvo fe Abraham. Porque todo el contexto, cuando habla de los hijos, habla de aquellos que fueron dados a Cristo para ser salvados. Porque habla de los hombres que creen. Entonces dice que Jesús cubre, abraza para proteger de la ira divina a los que tienen fe en el Dios de Abraham. Él nos protege a nosotros. Ahora va a decir, pues no estaba tan difícil, pastor. No, en cierta forma no, pero ahora escuche lo siguiente. Cuando habla de la descendencia de Abraham, habla del tema de la fe. Pero la única manera de salvar a aquellos que tendrían fe era haciéndose hombre. Haciéndose hombre para morir. La ilusión
de tener hijos no viene por verlos morir, viene por verlos vivir. Pero el plan divino para Cristo Jesús no era solamente que viviera, sino que muriera. Todo conducía allí. Yo me espanté ahora que el 12 de diciembre vi que el devocional que les compartí de John Piper tocaba precisamente Hebreos 12, 14 al 15. Dije, ya me quemó el sermón. Pero le leo algo que dice John Piper en este devocional que ya les compartimos. Cristo existía antes de su encarnación. Él era espíritu, era el verbo eterno. Él estaba con Dios y Él era Dios, como dice Juan 1:1 y Colosenses 2:9. Pero Él tomó carne y sangre y vistió su deidad con humanidad. Él llegó a ser plenamente humano y permaneció plenamente Dios. Es un gran misterio en muchas maneras, pero es el corazón de nuestra fe y es lo que la Biblia enseña. La razón que Jesús se hizo hombre fue para morir. Si solo fuera Dios no podía haber muerto por los pecadores, pero como hombre sí pudo. Su meta fue morir. Por eso tuvo que nacer como humano. Nació para morir. El Viernes Santo es la razón de la Navidad. Fin de la cita. Va de la mano con lo que estamos viendo. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo prendió la luz detrás del telón llamado muerte. Y esa luz es más clara y ese mundo es más brillante que el que vivimos hoy. Le quitó el horror. No para todos, para los que creen en Él. Si usted ya creyó, bendito Dios, compadézcase de quien no lo ha hecho. Le dije que le leería solamente unos párrafos muy breves acerca de la encarnación de Cristo. El capítulo 2 se titula Solo un momento de este libro, Dios se acercó. En un momento, en un instante, el omnipotente se hizo quebrantable. Aquel que había sido espíritu se hizo perforable por clavos. Aquel que era más grande que el universo se convirtió en un embrión. Aquel que sostiene el mundo con la palabra de su poder se hizo dependiente del alimento de una jovencita. Dios se encerró en un feto. La santidad y la majestad dormían dentro de un vientre primerizo. El creador de la vida se convirtió en criatura. A Dios, al Hijo de Dios, le fueron dadas cejas, pestañas, riñones. Se estiraba contra las paredes del vientre y flotaba en líquido amniótico. Dios se acercó. Él vino no como una luz o como un conquistador al cual no te puedes acercar. De hecho, sus primeros llantos fueron escuchados por una mujer campesina y un padre que debió estar desveladísimo. Las manos que le sostuvieron primero no tenían manicure, no estaban lavadas, más bien estaban llenas de callos de trabajar madera y sucias de estar en un establo. Por 33 años sintió todo lo que tú y yo sentimos. Cansancio, fatiga, tal vez tuvo que repetir la leche materna. Percibió los olores de este mundo, vio las luces de este mundo. Pensar en Jesús de esa manera nos parece, casi irreverente, ¿verdad? No es algo que nos guste hacer, nos parece incómodo. Es mucho más fácil hacer a un lado su humanidad y la verdad de la encarnación. Quitarlo de en medio del establo y de toda la suciedad animal. No se nos revuelve tanto el estómago de pensar en nuestro Dios así. Queremos mantenerlo solo divino, distante, bien empacado, predecible.
Pero por favor no lo hagas, por amor del cielo, no lo hagas. Permite que sea tan humano como Él es. Velo allí arrinconado en un establo. Porque solamente cuando lo ves así, Él puede sacarte de en medio de la sociedad, de tu propia vida. Qué gran Salvador, ¿no cree? Qué gran Salvador. Vamos a orar. Señor, tú pusiste fin al terror de la muerte. Le quitaste a Satanás su arma favorita, el que los hombres se tuvieran que enfrentar, nos tuviéramos que enfrentar a tu juicio, desprovistos de justicia, desprovistos de argumentos, de defensa. Hoy cuando nos presentemos ante ti, los que hemos creído en ti, tendremos a nuestro lado un abogado. Y sus méritos, su currículum, su historial, contado a nuestro favor. No se abrazó de los ángeles para protegerlos, se abrazó de nosotros para protegernos. Y por eso es que se hizo hombre y por eso necesitábamos un Salvador que fuera hombre. Permite, Señor, que las luces nos recuerden a la luz del mundo. Que los festejos y la alegría nos recuerden a aquel que es el gozo encarnado y que nos ha dado gozo. Y si hubiera por allí, Señor, un alimento especial, que se convierta en un festejo espiritual. Y si hubiera algún regalo, algún presente, permite que se convierta, Señor, en un recordatorio de que el primero en dar fuiste tú, diste a tu Hijo. Amén.